Bueno, como ya me ha dicho Diego, soy Álvaro y voy a hacer la ponencia sobre la suplementación con cafeína en biomarcadores fisiológicos y del rendimiento deportivo. La ponencia la vamos a dividir en varias fases. Al inicio una pequeña introducción sobre qué es la cafeína, la molécula, fuentes y mecanismos de acción, efectos adversos que también tiene, evidencia científica que hay sobre ella, efectos en el rendimiento deportivo y diferencias que hay entre sexos. Después hablaremos sobre los objetivos que nos propusimos, una metodología que llevamos a cabo, los resultados que fuimos obteniendo tanto a nivel de rendimiento deportivo, variables cardiovasculares, biológicas y perceptuales, unas conclusiones y una pequeña reflexión que pudimos extraer a continuación. Bien, pues empezando, como habíamos dicho, la cafeína, también llamada teína o guaranina, es un alcaloide purínico, 1,3,7-trimetilhexantina. A su vez, es una droga psicoestimulante, más consumida, es la droga psicoestimulante más consumida a nivel mundial, por su capacidad para aumentar tanto el rendimiento físico como el mental. La cafeína se encuentra en diferentes tipos de fuentes, empezando por las dosis más altas en los fármacos como el Durvitan, llegando a 300 miligramos y bajando poco a poco, pasando por el Monster y diferentes fuentes como Red Bull, té negro, hasta el té verde, que sería con una cantidad mucho menor de cafeína. Vale, siguiendo con los mecanismos de acción, la cafeína actúa como un antagonista competitivo de los receptores adenosínicos del sistema nervioso central. La adenosina se une con su receptor e inhibe la actividad neuronal. Además, provoca fatiga, vasodilatación en el sistema sanguíneo y broncoconstricción en el sistema respiratorio. Por ello, la cafeína, al inhibir los efectos de la adenosina, consigue un aumento de la actividad neuronal, sensación de alerta, de energía, vasoconstricción y broncodilatación. Además, hay que tener en cuenta que la cafeína se metaboliza a través del gen CYP1A2, que a su vez interacciona con diversos medicamentos. Como efectos de la cafeína, además de los ya comentados en el sistema nervioso central y en la respiración, la cafeína aumenta la presión arterial. También influye en el peristaltismo intestinal, en la lipólisis y la diuresis, gracias a la acción adrenal, consiguiendo un efecto diurético y además libera adrenalina, que junto con la acción de la cafeína en los adipocitos provoca la oxidación de ácidos grasos y ahorro del glucógeno muscular. Como efectos adversos, el consumo de cafeína también ha demostrado numerosos efectos secundarios, que pueden ir desde en el intestino, diarrea, en la respiración, dificultad respiratoria, un pulso acelerado, enrojecimiento, sudor frío, palidez, visión borrosa, somnolencia, sed o temblores. La cafeína, en antiguos estudios se establecieron que dosis muy altas, entre 12 a 15 miligramos de cafeína por kilogramo corporal, podían inducir hasta la muerte de los individuos que lo realizaran, siendo esto el equivalente a unas 100 tazas de café en un consumo durante 4 horas. A su vez, la cafeína ejerce efectos sobre el metabolismo pudiendo llegar a provocar, pudiendo eso, llegar a provocar síndrome de abstinencia, que se puede prolongar un pico de 24 a 48 horas y hasta una duración de 7 días. Esta abstinencia puede conllevar síntomas relacionados con el dolor de cabeza, cambios de humor, somnolencia o fatiga. El primer estudio que se realizó sobre la cafeína se realizó en 1907 por Rivers y Weber. Este primer estudio, hace más de 100 años, hablaba sobre la capacidad de trabajo muscular relacionado con la cafeína. Y desde entonces han sido múltiples las líneas de investigación que se han llevado a cabo sobre este suplemento. Entre las distintas áreas de estudio de la cafeína, nos encontramos con efectos, primero en el área del metabolismo, por su efecto lipolítico y de ahorro de glucógeno. Como en cuanto al ejercicio prolongado, también tiene un efecto estimulante y también influye en la privación del sueño.
Por último, habría una tercera área de trabajo con la cafeína en cuanto al nivel periférico muscular y del sistema nervioso central, es decir, en cuanto al rendimiento deportivo, que sería en esta tercera área en la que nos hemos centrado en cuanto al estudio. La cafeína ha sido utilizada por los deportistas como suplemento, tanto durante las competiciones como en sus propios entrenamientos, ya que ahora se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos tanto en deportes de corta como de media y larga duración. También se ha utilizado en deportes acíclicos, como pueden ser el fútbol, voleibol, baloncesto y demás. ¿Por qué? Porque en estos deportes el uso de la cafeína ha sido controvertido, ya que aumentaba el rendimiento, pero hasta 2004 era una sustancia dopante según la Agencia Mundial Antidopaje, que se quitó de esta lista de sustancias dopantes en 2004. A su vez, hay que tener muy en cuenta, y más en este congreso que hablamos sobre la mujer deportista, la diferencia que hay entre sexos, entre hombres y mujeres. Es un factor importante debido a las diferencias hormonales que hay entre ambos sexos, que afectan tanto a la composición corporal como a la capacidad aeróbica y a los umbrales anaeróbicos. A su vez, los cambios hormonales cíclicos de la mujer debidos a la menstruación también se deben de tener en cuenta, ya que hay que entender que engloban aspectos tanto físicos como psicológicos del deportista. Por lo tanto, es completamente necesario entender las recomendaciones específicas para cada sexo y es complicado extrapolar los resultados que se puedan haber hecho en investigaciones con este suplemento con hombres para extrapolarlo a mujeres. Por otro lado, nos encontramos que en los últimos años el deporte femenino está en constante aumento. Como ejemplo, podemos ver que en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 solamente un 34 de los participantes eran del sexo femenino. En cambio, en contraposición, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 y en los de este mismo año, los porcentajes han ascendido a cercanos al 50% entre hombres y mujeres. Por tanto, es muy importante conocer los efectos reales de la cafeína en este nicho de deportistas en aumento y que por desgracia hasta este momento es muy escasa. Por tanto, y por todos estos objetivos, por toda esta introducción que hemos realizado, el objetivo general del trabajo que realizamos fue analizar críticamente la evidencia científica existente para evaluar el efecto de la suplementación con cafeína en mujeres físicamente activas. Como objetivo más específico, quisimos evaluar la influencia de la suplementación con cafeína en las variables físicas, en términos de rendimiento deportivo y en parámetros fisiológicos relevantes, como pudieron ser parámetros cardiovasculares, biológicos o perceptuales. La metodología llevada a cabo para hacer la revisión sistemática que realizamos, seguimos las recomendaciones Prisma. Para ello, hicimos una búsqueda bibliográfica, como pueden ver en las bases de datos PubMed, Scopus, WOS, Cochrane y Pedro, utilizando las palabras clave que ven a continuación, pues mujer, femenino, cafeína, rendimiento deportivo o utilizando los siguientes operadores booleanos, que fueron AND y OR. Una vez tuvimos los artículos que nos interesaban, pasamos las escalas de calidad metodológica, McMaster y Pedro. Y aparte, pasamos también la herramienta de Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo de cada artículo. Como criterios de inclusión, buscamos una muestra que tuviera exclusivamente a mujeres deportistas activas. La intervención debía de ser solamente con cafeína para evitar que hubiera que influyeran otro tipo de suplementación. Y debía de estar establecido y muy bien explicado tanto la dosis como la duración de la suplementación. Debían de incluir también un grupo placebo o grupo control para poder comparar los resultados entre unos y otros. Y se debían de evaluar parámetros relacionados tanto con el rendimiento deportivo como parámetros biológicos. Por ello, obtuvimos ensayos controlados, aleatorios y cruzados. En total, en un inicio encontramos 538 estudios, pero tras pasar todos los criterios de identificación, cribado e inclusión,
solamente incluimos 8 estudios en la revisión, obtuviendo una muestra total de 241 mujeres que habían consumido con una dosis de cafeína de entre 3 y 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal. En cuanto a los resultados, hablando primero de los parámetros de rendimiento deportivo, comenzamos evaluando la fuerza. Para ello, vimos que había mejoras significativas respecto al grupo control, tanto en la fuerza excéntrica de flexores y extensores de rodilla, como en el pico de torque durante la fase excéntrica, como la fuerza isométrica de extensores. En cambio, no obtuvimos diferencias significativas con el grupo control en parámetros tanto del salto como en la fuerza máxima. En parámetros de resistencia, obtuvimos que hubo mejoras en cuanto a la resistencia muscular y en cambio hubo una disminución de la concentración sanguínea de lactato. Por último, de la velocidad pudimos ver que había mejoras significativas, tanto en la agilidad como en la velocidad de movimiento, como en la velocidad de reacción. Estos efectos son atribuidos principalmente a su capacidad de bloqueo de los receptores de adenosina por parte del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. A nivel central, el bloqueo de los receptores de adenosina provoca la liberación de dopamina y noradrenalina, aumentando la sensación de alerta y fatiga. En esto también lo pudimos ver en el estudio de David y colaboradores, en el cual se realizaron inyecciones de cafeína a través de un catéter intracerebroventricular, obteniendo como resultados que los ratones, bueno, en ratones, y obtuvimos que aumentaba el tiempo en minutos, vamos, que aumentaba el tiempo que tardaban los ratones respecto al grupo control de forma significativa. En cuanto al rendimiento deportivo, seguimos a nivel neuromuscular. El bloqueo de los receptores de adenosina potencia la activación neuromuscular y aumenta la disponibilidad de calcio en el citoplasma, aumentando la actividad contráctil y aumentando el reclutamiento de las fibras musculares tipo 2. Además, hay que tener en cuenta que la cafeína aumenta la actividad de la enzima fosfofructoquinasa, potenciando la glucólisis y la obtención de energía, que favorece tanto el rendimiento aeróbico como el de la fuerza. Como variables cardiovasculares, hubo 3 estudios que las analizaban y nos sorprendió los resultados que no se observaron cambios en cuanto a la frecuencia cardíaca. Además, tampoco se alteró de forma negativa el control autonómico cardíaco. Y lo que en cuanto a la presión arterial, no hubo cambios tampoco en la presión diastólica, en cambio sí que hubo un aumento significativo en la presión sistólica en el grupo suplementado con cafeína. Como variables biológicas, hubo un aumento en la actividad glucolítica y el aporte de energía por la fosfofructoquinasa. En cambio, no hubo cambios significativos tanto en la insulina como en los ácidos grasos libres como en la glucosa. En otros estudios, fuera de los que elegimos, sí que hipotetizaban sobre la posibilidad de que la suplementación con cafeína provocaba la deshidratación a causa de un aumento de la diuresis. En cambio, los estudios que vimos de esta revisión mostraban que no había una diferencia significativa en cuanto a la cantidad de orina en las participantes. En consonancia, Del Bosco y colaboradores encontraron que la cafeína no aumentaba la diuresis ni la deshidratación durante el ejercicio. Del mismo modo, Zanke y colaboradores concluyeron, tras realizar un metaanálisis en 2015, que la suplementación con cafeína no provocaba una pérdida excesiva de líquidos en adultos sanos y el efecto diurético no se producía durante el ejercicio. Si bien es cierto, aunque con estos resultados sí que se observaron que había un aumento ligero de la diuresis en las mujeres respecto a los hombres por la ingesta de cafeína. Pasando a otra variable biológica, era si la cafeína influye en la temperatura corporal de las pacientes o de las participantes que lo ingieren. Y en esta revisión se han encontrado que la temperatura medida en el tímpano no variaba. De igual forma, Cosco y colaboradores concluyeron que la ingesta de 6 miligramos de cafeína por kilo de masa corporal no producía un efecto termogénico o de disipación de calor.
Por último, como variables de percepción subjetiva, obtuvimos bastantes diferencias. Las participantes del grupo intervención que tomaban suplementación con cafeína aumentaban su percepción de mejora en cuanto al rendimiento físico. Además, aumentaba la percepción de excitación y actividad, aumentando el rendimiento muscular y cognitivo. También hubo una disminución significativa en cuanto a la percepción de dolor muscular tras el ejercicio y una menor percepción de fatiga. Como dato interesante que también obtuvimos fue que ningún estudio de los que se habían incluido mostraron efectos secundarios por la ingesta, por la suplementación con cafeína. En conclusión, podemos sacar que la suplementación con cafeína nos genera un aumento del rendimiento deportivo, aumentando diferentes capacidades físicas como pueden ser la fuerza, resistencia, velocidad y agilidad. A su vez, la cafeína no afectó a la frecuencia cardíaca, ni tampoco a la presión arterial diastólica. Por el contrario, sí que aumentó significativamente la presión arterial sistólica. También aportaba un aumento de energía en la práctica deportiva por su acción glucolítica. Por el contrario, desmitificaba la suposición de que producía deshidratación ni hipertermia. En cuanto a variables psicológicas que habíamos comentado, sí que disminuía la percepción de las participantes de dolor y aumentaba la percepción de mejora del rendimiento. El punto también a favor de la cafeína es que no se obtuvieron resultados adversos por su consumo. Pero aún así siguen siendo necesarios más estudios para poder realizar conclusiones más firmes y poder realizar metaanálisis. Como reflexiones, debemos decir que la cafeína ha quedado demostrada que es una sustancia psicoactiva y estimulante, pero bien es cierto que hay diferencias interindividuales entre personas. Por ejemplo, igual yo me puedo tomar un café por la tarde y después, incluso en la cena, y dormir perfectamente, pero hay otras personas que si se toman un café a partir de la merienda o la cena, les cuesta muchísimo dormirse. Entonces, esto demuestra que hay una diferencia a cada persona le afecta de una forma u otra la cafeína. Esto puede ser debido a la genética y por tanto se han encontrado dos genes que podrían tener relación con el efecto que tiene la cafeína en sus organismos, que son el CYP1A2 y el ADORA2, que están asociados estos genes con el metabolismo de la cafeína. Empezando por el CYP1A2, es un gen que se considera metabolizador rápido de la cafeína. Este, los genes tienen dos alelos. En este caso, en este gen tenemos el alelo A y el CEN. El A es el gen considerado metabolizador rápido de la cafeína. Por el contrario, el alelo CEN es el considerado metabolizador lento de la cafeína. En un estudio realizado por Gorka y Kuhl, en el que se realizó a 35 ciclistas entrenados, se les realizó una contrarreloj de 40 kilómetros al máximo esfuerzo posible, habiendo consumido una hora antes 6 miligramos de cafeína. En este estudio, a su vez, se realizó un test genético para ver cuál de los dos alelos tenían y se obtuvo las conclusiones de que los deportistas con el alelo AA tenían un 5% de rendimiento superior respecto al grupo control. Por el contrario, los deportistas que tenían los alelos CCN, metabolizadores lentos de la cafeína, solamente tenían una mejora del 1,8%. A su vez, respecto al grupo control, el grupo, vamos, los grupos del grupo que eran de homocigóticos AA, metabolizadores rápidos, 15 de los 16 sujetos mejoraron en un minuto el tiempo de la prueba. En cambio, solo 10 de los 19 del grupo CC de metabolizadores lentos mejoraron en un minuto este registro. Pasando a otro estudio que se realizó por Guess y colaboradores, en este estudio hicieron una prueba de 10 kilómetros en ciclismo también. Y en este estudio hicieron tres grupos, unos sin tomar cafeína, otros con dosis bajas de 2 miligramos de cafeína y un tercer grupo con dosis moderadas de 4 miligramos de cafeína. Se observó que
todos los sujetos que tomaron una dosis moderada de 4 miligramos de cafeína tuvieron mejoras significativas respecto al grupo control. Em, vale, sí. También se pudo observar que el genotipo AA, metabolizadores rápidos, tenían menor riesgo de sufrir patologías cardiovasculares e hipertensión. En cambio, los que tenían los alelos CC o AC tenían mayor riesgo de sufrir estas patologías. Por último, el segundo gen asociado al metabolismo de la cafeína era el ADORA2A. Este gen codifica un receptor A2A de la adenosina, que regula tanto la demanda de oxígeno en el miocardio como el aumento de la circulación coronaria por la vasodilatación. También se expresa en el cerebro, donde regula la liberación de glutamato y dopamina, lo que está asociado a la regulación del insomnio y del dolor. La dopamina además está relacionada con la motivación y el esfuerzo, por lo que es esencial en el rendimiento deportivo. En cuanto al sueño, también se ha visto que es un componente esencial en la recuperación, tanto para la preparación fisiológica como psicológica del deportista. Y la DORA A2, al estar relacionada con estas funciones, también se ha visto que altera la calidad del sueño, que más adelante, por supuesto, también alteraría el funcionamiento, vamos, que también influiría en el rendimiento deportivo. Se ha visto que el genotipo, en este caso, teníamos los alelos T y C, el genotipo TT homocigótico, tenían un tiempo de respuesta más rápida frente a los alelos C-CEN tras la ingesta de 400 miligramos de cafeína. Además, el alelo CEN tenía mayor sensibilidad hacia el trastorno del sueño cuando eran suplementados con cafeína, en comparación al genotipo TT. Por tanto, deportistas con un genotipo homocicótico TEN obtendrían mejores resultados en tiempos de respuesta rápidos y menor cantidad de trastornos del sueño tras la ingesta de cafeína, lo que redundaría en una diferencia en cuanto al rendimiento deportivo. Y esta sería la ponencia que habríamos preparado sobre la suplementación con cafeína en biomarcadores fisiológicos y sobre el rendimiento deportivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Perfecto. Pues, muchas gracias. Como director de equipo y como ciclista profesional, ¿cuál es vuestra ingesta de cafeína? Y si cuando has coincidido con las concentraciones con los equipos de chicas, la concentración de gel varías, las dosis, los tiempos. Evidentemente los kilómetros entiendo que no serán los mismos. Al final, como hemos comentado, que afecta de forma a cada deportista de una forma diferente, sí que sin hacer test genéticos, pero por la propia percepción que tienen, sí que hay deportistas que optan por utilizar la cafeína en todas las sesiones en las que quieren tener un estímulo o un trabajo específico con series en competiciones de mucha intensidad, y hay otros deportistas que sí que les afecta más, que lo tienen más en cuenta, pues según el horario en el que sean las competiciones o los entrenamientos, para intentar solamente limitar la cafeína a momentos muy específicos que se necesita mucha intensidad, o limitarla solamente en momentos por la mañana o entrenamientos que se hagan lejos de la hora de dormir, para que no les afecte en el sueño y en la recuperación para jornadas siguientes.